Hemos comentado con ustedes sobre la terna que ha enviado el presidente de la República al Senado para designar a una ministra de la Corte que suceda a la ministra Margarita Luna Ramos, quien dejará su lugar por jubilación el próximo 19 de febrero. Esta terna está integrada por Celia Maya, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta, ella última, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y a quien tengo en la línea telefónica. Gracias, magistrada, por tomar nuestra llamada. Encantada, muy buenos días, Pascal. Me da gusto saludarle a usted y a su radio escuchas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues digamos yo comenzaría por preguntarle cuál es el interés, cuál es el proyecto que tendría usted al convertirse, si es que así lo deciden los senadores, en ministra de la Suprema Corte. Pues mire, primeramente para mí es un honor que venir en esta terna que el presidente envía al Senado para su análisis y el Senado determine quién de las 3 doctoras en Derecho, las compañeras que llevo en la terna también son personas con una alta calidad jurisdiccional y académica. Yo quiero comentarle que tengo más de 35 años en el servicio público, de los cuales 20 me he dedicado a la carrera jurisdiccional. Ya en el año 2004, yo tuve el privilegio de ir en una terna por el presidente en aquel entonces, que envió al Senado, y el Senado determinó que yo fuera la magistrada federal en materia agraria, y fui nombrada por unanimidad en aquel entonces. Luego, en el año 2009, fui nombrada por la Asamblea Legislativa aquí en la Ciudad de México, como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, y después mis pares, mis compañeros magistrados, me eligieron su presidenta. Entonces, estos 20 años me han permitido conocer de cerca lo que es la impartición de justicia, lo que es la revisión de expedientes, el análisis, la resolución, y poder atender a las personas que exigen justicia. En estos momentos me parece, y es un reclamo que nosotros, y que yo entiendo perfectamente, el reclamo que tiene la ciudadanía de justicia. Y creo que es uno de los temas importantes que se tienen que revisar. Y en ese sentido, considero que el Poder Judicial debe ser un poder que cambie, que esté cerca de las personas con quienes se imparte justicia. Es decir, que conozca a las personas a las que va a juzgar. Por otro lado, otra de las propuestas es la transparencia dentro del Poder Judicial. Esta transparencia dentro del Poder Judicial es para que sus procesos internos se transparenten y haya una claridad tanto en los nombramientos de secretarios, de jueces, de magistrados, y entonces podamos ir avanzando y saber. Otro de los temas que me parece importante es informar a la ciudadanía cómo trabaja el Poder Judicial, cómo trabaja, qué es lo que hace, en qué le puede servir, para que podamos nosotros estar cerca de la gente y la gente pueda comprender el trabajo de los jueces y magistrados. Esas son algunas de las propuestas que he estado pensando en que pudiera hacer para el Poder Judicial y para este nuevo cambio en lo que viene. Eso me lleva, magistrada, a preguntarle, dado que estas son sus propuestas, si actualmente la Corte, 1, no está cerca de la gente, 2, no es transparente, y 3, no informa sobre lo que hace. Y 4, me parece que hay que fortalecer la autonomía del Poder Judicial. El Poder Judicial es el equilibrio que tenemos en el Estado mexicano, y tiene que ser un poder independiente y fuerte para que pueda resolver las controversias que se lleguen a suscitar entre los demás poderes, ya sea locales o federales. Entonces tiene que ser un poder independiente, y cuando hablo de independencia, hablo de que no haya injerencia de ningún actor externo, llámese actores políticos, familiares, amigos, inclusive la propia convicción personal del juzgador debe estar alejada al momento de aplicar la Constitución y la ley. El juzgador debe dedicarse exclusivamente a aplicar la Constitución y la ley. Entonces, en este fortalecimiento de independencia, me parece que debe de ser uno de los ejes más importantes de cambio en el Poder Judicial, esta independencia que debe tener el juzgador frente a cualquier actor de la vida privada o pública.
Entonces le reitero la pregunta, dado que estas son sus propuestas, ¿usted considera que actualmente la Corte no está cerca de la gente, no es transparente, no informa sobre sus actividades y no es independiente? Nosotros nos parece que hay que fortalecer eso, no podemos ser absolutos en decir que no es transparente. Ujú. Creo que hay que abrir algunos procesos a la transparencia. Hay que estar más cerca de la gente. Sí me parece que los juzgadores la mayor veces se alejan de los justiciables, se alejan y no hay esa inmediatez que requieren las personas. Son cosas que sí hay que fortalecer. No podemos hablar de generalidades, Sí. no podemos hablar de que todos puedan ser personas que no son transparentes, no, pero sí me parece que hay que abrir los procesos internos dentro del Poder Judicial para hacer un Poder Judicial transparente. Otro de los temas es la austeridad. Nosotros también pensamos que debe ser un Poder Judicial austero. No podemos tener privilegios frente a una población que tiene tantas necesidades. Entonces, sí pienso que el Poder Judicial debe ser un Poder Judicial austero y creo que el nuevo presidente del Poder Judicial, el ministro Saldívar, está en esa ruta de darle austeridad a todo lo que es lo que es el Poder Judicial. Entonces, bueno, pues son las propuestas que Sí. tenemos en ese sentido, Pascal. Bueno, y justo pues en aras de tocar este tema de la transparencia y de la autonomía, pues tengo que preguntarle por el señalamiento que se ha hecho respecto de su candidatura, su aspiración a convertirse en ministra de la Suprema Corte. Eh, Usted es esposa de José María Riobó, constructor y asesor del presidente en temas como la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Esto hay quienes han señalado pues que podría pues quitarle a usted independencia como integrante de la Suprema Corte, y me gustaría que respondiera a los señalamientos que bien conoce usted se ha hecho en este aspecto. Pascal, efectivamente, yo estoy casada con el ingeniero José María Riobó, a quien conocí hace 7 años. Ujú. Yo tengo una carrera desde hace más de 35 años. Cuando yo conocí hace 7 años al ingeniero Riobó, yo ya tenía una carrera profesional consolidada. Yo ya había sido magistrada federal, aprobada por unanimidad por el Senado. Ya había sido magistrada en la Ciudad de México y ya había sido presidenta de la Asociación de Tribunales Administrativos de todo el país cuando conocí al ingeniero Riobó. Entonces me parece que no es justo que se pueda calificar a una persona por esta relación cuando tengo una carrera y una vida dedicada al trabajo, al esfuerzo, a la academia. Yo estudié en escuelas públicas toda mi formación hasta la licenciatura y posteriormente estudié ya la maestría y el doctorado en escuelas privadas. Pero sí quiero comentarle que definitivamente nos parece una posición muy sesgada el evaluar a una persona por quien se casó. Le vuelvo a repetir, jamás el ingeniero Riobó ha intervenido en ninguno de los cargos que yo he tenido, porque cuando yo lo conocí, yo tenía una vida profesional muy consolidada y ya además de 30 años, casi 30 años cuando yo lo conocí, ya llevaba 30 años en mi vida profesional. Entonces sí nos parece una posición machista en ese Sí. sentido. Ahora bien, con relación al ingeniero Riobó, solamente quiero precisar que él no es constructor, él diseña obra y calcula la obra, pero no construye, él no tiene constructora ni es constructor, únicamente es el cálculo estructural. Solamente como una acotación, que él está cerca al presidente en temas de asesoría de infraestructura es cierto, es lo correcto, sin embargo, esa es una relación en la cual no tiene nada que ver con mi trayectoria profesional. Yo inclusive nunca los cargos que he ocupado han dependido del presidente López Obrador, nunca me han nombrado en ningún cargo de los que he ocupado y tampoco nunca ha sido mi jefe, ni yo he pertenecido al movimiento que el presidente López Obrador ha encabezado, el movimiento de Morena. Entonces, sí quiero comentarle que Sí. es importante la pregunta que usted me hace para poder hacer esta aclaración, esta precisión a sus radioescuchas. Y a mí me gustaría que el Senado evaluara, y me evaluara por la trayectoria, por los conocimientos, por el esfuerzo académico y por los resultados que yo he dado en los cargos que he ocupado, y que no obedecen ni al ingeniero Riobó ni al señor presidente. Sí. Yo le agradezco al presidente López Obrador que me consideren en esta terna para que envió al Senado,
pero quisiera que me evaluaran en el Senado los señores senadores de los diferentes partidos y las señoras senadoras en función de esta trayectoria profesional. Yo la escucho, magistrada, y es muy difícil no coincidir con usted en sus argumentos, y tal vez usted sea, víctima de algo que no propició, pero recuerdo que los mismos argumentos que usted me acaba de dar los utilizaba Margarita Zavala durante la campaña electoral, diciendo, pues yo tengo mi propia trayectoria, y el actual presidente de la República, entonces candidato presidencial, pues repetía frecuentemente que era la esposa de Calderón. Sí. ¿Cree usted que pueda usted ser víctima en estos señalamientos por posiciones que quien la está nombrando, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo respecto, por ejemplo, respecto de Margarita Zavala? Mire, el ingeniero Riobó nunca ha sido servidor público, no es servidor público actualmente. Él no participa en el nombramiento de esta propuesta, Pascal. Uh-huh. No, él no participa, este es un nombramiento concurrente entre el Poder Ejecutivo Federal y los señores y señoras senadores. Uh-huh. Depende de ellos totalmente. El ingeniero no participa en ello, por lo que no existiría ningún tema de conflicto de intereses. Ahora, con relación a si soy esposa de, pues sí, soy esposa de hace 7 años. Uh-huh. Cuando yo soy Yasmín Esquivel desde hace más de 37 años en el servicio público y hemos ocupado diferentes cargos, ahí están los resultados, las dependencias, están en los currículums que los senadores seguramente van a tener en el momento de que van a examinar la actuación que he tenido profesionalmente. Entonces, me parece que es un tema, yo no soy una persona que pertenezca a el ingeniero Riobó. El ingeniero Riobó es mi compañero y lo conocí hace 7 años. Yo tengo una carrera totalmente independiente a él. Muy bien. Una última pregunta, si me permite. En caso de que, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco llegase a ser discutido en la Suprema Corte, ¿usted siente que podría tener, como me comentó al principio, que era su proyecto, si se convierte en ministra de la Corte, suficiente independencia para poder pues hacer el trabajo que corresponde a un ministro de la Corte respecto de este caso? Miren, la ley orgánica del Poder Judicial señala expresamente que los jueces, magistrados o ministros tendrán que excusarse uh-huh. en caso de que tengan amistad o enemistad con alguna de las partes o exista algún interés personal o empresarial con alguna de las partes. Uh-huh. Si ese fuera el caso y llegara a la Corte, evidentemente me tendría yo que excusar si hubiera alguna relación del ingeniero Riobó con el asunto. No ha tenido el ingeniero Riobó ningún asunto que tenga que ver la Suprema Corte, sí. Los ministros, no sé si lo vaya a llegar a tener, pero si fuera el caso, uh-huh. yo tendría por obligación que excusarme inmediatamente, de conocer del asunto. Pues, ahora, recuerde usted, Pascal, que los asuntos en el Poder Judicial se resuelven de manera colegiada. Uh-huh. Hay 2 salas, se resuelven de manera colegiada, o bien en el Pleno con los 11 ministros. Es decir, los asuntos no los decide un ministro, los decide un número determinado de ministros, ya sea 5 ministros en sala u 11 en Pleno, pero no los decide un solo ministro, ninguno de los asuntos que se ven en la Suprema Corte, que esa es la ventaja de los órganos colegiados. Pues, magistrada, yo le agradezco mucho estos minutos y sobre todo le agradezco la buena disposición de contestar a preguntas que sabe usted están en la opinión pública en torno de su inclusión en esta terna. Muchas gracias por la transparencia para contestar estas preguntas. Yo le agradezco a usted que me haya hecho estas preguntas para poder aclarar y poder precisar justamente esta situación. Muy amable, Pascal. Gracias, Yasmín, muy amable. Gracias. Gracias, Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y una de las integrantes de la terna que ha enviado el presidente López Obrador al Senado para que de ahí surja una persona, una ministra que suceda a Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia.